Hola amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo día de lectura bíblica. Mi nombre es Flor. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura en el libro de Ezequiel. Vamos a estar leyendo los capítulos 34, 35 y el capítulo 36. Muchas gracias por estar aquí. Como siempre, vamos a comenzar con una oración. Padre, venimos a tu presencia a darte las gracias, Señor, por un día más de vida. Te pedimos, Padre, que tú estés aquí en medio de nosotros. Te pido que tú estés dirigiendo este tiempo de lectura, Señor. Que nos ayudes, Padre, a perseverar en tus caminos. Que nos ayudes a seguir adelante, Señor. Que aun cuando tenemos momentos de desánimo, momentos en los que no tenemos ganas de leer, que no tenemos ganas de orar, Señor, ayúdanos a reconocer que te necesitamos constantemente, Padre. Nuestra necesidad de ti nunca termina, Padre, ni aun cuando estamos atravesando buenos momentos en nuestras vidas, Señor, siempre te vamos a necesitar. Te pido que estés aquí con nosotros, Señor, que nos acompañes hacia el final de este tiempo de lectura. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 34. Profecía contra los pastores de Israel. El Señor se dirigió a mí y me dijo: Tú, hombre, habla en mi nombre contra los pastores de Israel y diles: Esto dice el Señor: Ay de los pastores de Israel que se cuidan a sí mismos. Lo que deben cuidar los pastores es el rebaño. Ustedes beben la leche, se hacen vestidos con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño. Ustedes no ayudan a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas, ni vendan a las que tienen alguna pata rota, ni hacen volver a las que se extravían, ni buscan a las que se pierden, sino que las tratan con dureza y crueldad. Mis ovejas se quedaron sin pastor y se dispersaron, y las fieras salvajes se las comieron. Se dispersaron por todos los montes y cerros altos, y se extraviaron por toda la tierra, y no hubo nadie que se preocupara por ellas y fuera a buscarlas. Así que, pastores, escuchen bien mis palabras. Yo, el Señor, lo juro por mi vida. Fieras salvajes de todas clases han robado y devorado a mis ovejas, porque no tienen pastor. Mis pastores no van a buscar a las ovejas. Los pastores cuidan de sí mismos, pero no de mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen las palabras que yo, el Señor, les dirijo. Pastores, yo me declaro su enemigo, y les voy a reclamar mi rebaño. Les voy a quitar el encargo de cuidarlo, para que no se sigan cuidando ustedes mismos. Rescataré a mis ovejas, para que ustedes no se las sigan comiendo. El buen pastor. Yo, el Señor, digo: yo mismo voy a encargarme del cuidado de mi rebaño, como el pastor que se preocupa por sus ovejas cuando están dispersas. Así me preocuparé yo de mis ovejas. Las rescataré de los lugares por donde se dispersaron en un día oscuro y de tormenta. Las sacaré de los países extranjeros, las reuniré y las llevaré a su propia tierra. Las llevaré a comer a los montes de Israel y por los arroyos y por todos los lugares habitados del país. Las llevaré a comer los mejores pastos en los pastizales de las altas montañas de Israel. Allí podrán descansar y comer los pastos más ricos. Yo mismo seré el pastor de mis ovejas, yo mismo las llevaré a descansar. Yo, el Señor, lo afirmo. Buscaré a las ovejas perdidas, traeré a las extraviadas. Vendaré a las que tengan alguna pata rota, ayudaré a las débiles y cuidaré a las gordas y fuertes. Yo las cuidaré como es debido. Yo, el Señor, digo: escuchen, ovejas mías, voy a hacer justicia entre los corderos y los cabritos. ¿No les basta con comerse el mejor pasto, sino que tienen que pisotear el que queda? Beben el agua clara y la demás la enturbian con las patas. Y mis ovejas tienen que comer el pasto que ustedes han pisoteado,
y beber el agua que ustedes han enturbiado. Por eso yo, el Señor, les digo, voy a hacer justicia entre las ovejas gordas y las flacas. Ustedes han alejado a empujones a las débiles, las han atacado a cornadas y las han hecho huir. Pero yo voy a salvar a mis ovejas, no dejaré que las sigan robando. Voy a hacer justicia entre las ovejas, voy a hacer que vuelva mi siervo David, y lo pondré como único pastor, y él las cuidará. Él será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será su jefe. Yo, el Señor, he hablado. Voy a hacer un pacto con ellas para asegurarles una vida tranquila. Haré desaparecer las fieras del país para que mis ovejas puedan vivir tranquilas en campo abierto y dormir en los bosques. Yo pondré a mis ovejas alrededor de mi monte santo y las bendeciré. Les enviaré lluvias de bendición en el tiempo oportuno. Los árboles del campo darán su fruto, la tierra dará sus cosechas, y ellas vivirán tranquilas en su propia tierra. Cuando yo libere a mi pueblo de quienes lo han esclavizado, entonces reconocerán que yo soy el Señor. Los pueblos extranjeros no volverán a apoderarse de ellos, ni las fieras volverán a devorarlos. Vivirán tranquilos, sin que nadie los asuste. Les daré sembrados fértiles, y ellos no volverán a sufrir hambre, ni las demás naciones volverán a burlarse de ellos. Entonces reconocerán que yo, el Señor, su Dios, estoy con ellos, y que Israel es mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado. Yo soy su Dios. Yo, el Señor, lo afirmo. Capítulo 35. Profecía contra el monte Seir. El Señor se dirigió a mí y me dijo: Vuélvete hacia el monte de Seir y habla en mi nombre contra él. Dile: Esto dice el Señor: Yo me declaro tu enemigo, monte de Seir. Te voy a castigar dejándote desierto y en ruinas. Voy a dejar destruidas tus ciudades, y tú quedarás convertido en un desierto. Entonces reconocerás que yo soy el Señor. Tú has sido eterno enemigo de los israelitas, y les hiciste la guerra cuando ellos recibían el castigo final por sus pecados. Pero yo, el Señor, juro por mi vida que te entregaré a la muerte, y la muerte te perseguirá. Eres culpable de muerte, y la muerte te perseguirá. Te voy a dejar desierto y en ruinas, monte de Seir, y no permitiré que nadie vuelva a pasar por ti. Haré que tus cerros y tus colinas, tus valles y tus ríos queden llenos de los cadáveres de los que mueran en la guerra. Te dejaré convertido para siempre en un desierto, y nadie vivirá en tus ciudades. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Tú dijiste: el país de Israel, con sus 2 reinos, será mío. Yo seré su dueño, a pesar de que el Señor viva allí. Pero yo, el Señor, juro por mi vida que voy a tratarte a ti con la misma ira, envidia y odio con que tú trataste a Israel. Cuando yo te castigue, ellos me reconocerán. Entonces verás que yo, el Señor, había escuchado todos los insultos que lanzaste contra los montes de Israel. Tú dijiste: son un desierto, ahora los podemos devorar. Abriste la boca desafiándome, y se te soltó la lengua contra mí. Yo lo escuché. Pues esto digo yo, el Señor: toda la tierra se va a alegrar cuando yo te destruya. Tú te alegraste cuando fue destruido el país que Israel recibió en propiedad, pero lo mismo pasará contigo. Quedarás hecho un desierto, monte de Seir, país de Edom. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Capítulo 36. Futura prosperidad de Israel. Y tú, hombre, habla en nombre mío a las montañas de Israel, y diles que escuchen mi palabra. Yo, el Señor, digo: los enemigos de Israel se creen dueños ya de las montañas eternas. Pues bien, habla en mi nombre y diles: esto dice el Señor. De todas partes las atacan a ustedes y las destruyen.
Todos los pueblos extranjeros se han apoderado de ustedes, y la gente las trata con burla y desprecio. Por lo tanto, montañas de Israel, escuchen el mensaje del Señor a las montañas, colinas, ríos y valles, a las ruinas despobladas y a las ciudades desiertas de Israel, que han sido saqueadas por los pueblos vecinos y que han sido objeto de burla por parte de ellos. Esto dice el Señor: mis palabras van encendidas de enojo contra los otros pueblos, y en especial contra todo Edom, porque con gran alegría se apoderaron de mi tierra y con profundo desprecio saquearon sus campos. Habla en mi nombre acerca de la tierra de Israel y di: esto dice el Señor a las montañas, colinas, ríos y valles: yo tengo palabras de ira y furor por los insultos que han sufrido ustedes de parte de las naciones extranjeras. Por lo tanto yo, el Señor, juro que los pueblos vecinos de ustedes se verán cubiertos de vergüenza. Ustedes, en cambio, montañas de Israel, estarán cubiertas de árboles grandes y con mucho fruto para mi pueblo Israel, que ya está a punto de regresar. Yo las voy a proteger y haré que sean cultivadas y sembradas. Haré que aumente mucho el pueblo de Israel que vive allí. Las ciudades se llenarán de habitantes y las ruinas serán reconstruidas. Haré que aumenten en ustedes los hombres y los animales, y que se hagan muy numerosos. Habrá tantos habitantes como antes, y ustedes estarán mejor que en el pasado. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Haré que mi pueblo camine sobre ustedes, montañas de Israel, y que tomen ellos posesión de ustedes como dueños, y ustedes no volverán a dejarlos sin hijos. Yo, el Señor, digo: a ustedes, montañas, las acusan de comerse a la gente y de dejar sin hijos a su pueblo. Pues bien, ustedes no volverán a comerse a la gente, ni a dejar sin hijos a su pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. No permitiré que oigan de nuevo los insultos de las naciones extranjeras. No recibirán más ofensas de esos pueblos, porque ustedes no volverán a dejar sin hijos a su pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor se dirigió a mí y me dijo: cuando los israelitas vivían en su tierra, la profanaron con sus malas acciones. Su manera de vivir era para mí algo sucio y repugnante. Entonces descargué mi ira sobre ellos por los asesinatos que cometieron en el país y por la manera en que lo profanaron adorando a los ídolos. Y en castigo de sus malas acciones los dispersé entre los demás países y naciones. Pero en todos los pueblos a donde ellos llegaban, ofendían mi santo nombre, pues la gente decía: estos son el pueblo del Señor, pero tuvieron que salir de su país. Entonces me dolió ver que, por culpa de Israel, mi santo nombre era profanado en cada nación a donde ellos llegaban. Por eso, dile al pueblo de Israel: esto dice el Señor: lo que voy a realizar no es por causa de ustedes, israelitas, sino por mi santo nombre, que ustedes han ofendido entre las naciones a donde han ido. Yo voy a mostrar ante las naciones la santidad de mi gran nombre, que ustedes han ofendido entre ellas. Cuando yo lo haga, ellas reconocerán que yo soy el Señor. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo los sacaré a ustedes de todas esas naciones y países, los reuniré y los haré volver a su tierra. Los lavaré con agua pura, los limpiaré de todas sus impurezas, los purificaré del contacto con sus ídolos. Pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra, y les pondré un corazón dócil. Pondré en ustedes mi espíritu, y haré que cumplan mis leyes y decretos. Vivirán en el país que di a sus padres, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Los libraré de todo lo que les manche. Haré que el trigo abunde y no volveré a enviarles hambre. Haré también que los árboles y los campos den más fruto, para que ustedes no vuelvan a pasar vergüenza delante de las otras naciones por causa del hambre.
Y cuando se acuerden de su mala conducta y de sus malas acciones, sentirán vergüenza de ustedes mismos por sus pecados y malas acciones. Yo, el Señor, lo afirmo. Sepan, israelitas, que no hago esto porque ustedes lo merezcan. Sientan vergüenza y confusión por su conducta. Y aquí nuevamente esta parte que dice, sepan, israelitas, que no hago esto porque ustedes lo merezcan. Muchas veces nosotros miramos la misericordia, la gracia del Señor, miramos cómo Él sigue haciendo grandes cosas, ¿verdad? Y a veces decimos, pero ¿por qué? Si ese pastor está desviado, si ese pastor está haciendo cosas incorrectas, si esa iglesia está desviándose, va por el mal camino, pero nuevamente el Señor siempre va a mantener su palabra, siempre va a mantener sus promesas, el Señor siempre va a ser fiel con aquellos que lo buscan de todo corazón. Hay que recordar eso siempre, ¿verdad? Porque los líderes se pueden equivocar, los pastores se pueden equivocar, pero Dios siempre, Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él conoce la postura de nuestros corazones. Él sabe quién lo está buscando a Él realmente. Él sabe cuando tú estás allí, en esa iglesia, buscándolo a Él, buscando de su protección, buscando su voluntad. Y Él siempre se va a mostrar porque Dios no quiere ser un misterio. Y aquí lo que les quiero decir es que aun a pesar de los errores de los pastores, de nuestros líderes, Dios no se va a olvidar de su pueblo. Yo, el Señor, digo, cuando yo los purifique de todos sus pecados, haré que vivan en sus ciudades y que reconstruyan las ruinas. La tierra que había quedado desierta, en vez de quedar desierta, será cultivada a la vista de todos los que pasan. Y se dirá, esta tierra que había quedado desierta ahora se parece al jardín de Edén. Las ciudades que habían sido destruidas, arrasadas y dejadas en ruinas, ahora son unas fortalezas y están habitadas. Entonces los pueblos vecinos que queden con vida reconocerán que yo, el Señor, reconstruyo lo destruido y vuelvo a sembrar lo arrasado. Yo, el Señor, lo he dicho y lo realizaré. Yo, el Señor, digo, aún haré algo más. Concederé al pueblo de Israel lo que me pida que haga por ellos. Multiplicaré su gente como un rebaño. Las ciudades en ruinas se llenarán de tanta gente, que se parecerán a las ovejas que en las fiestas se llevan a Jerusalén para ofrecerlas en sacrificio. Entonces reconocerán que yo soy el Señor.